el nombre del Señor. Seven. Alabe a Dios arriba. Sí, sí, haga sus palmas para el Rey. Cántelo conmigo en esta noche con alegría. Gloria a Dios, aleluya. Santo, vive. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Muy buenos días, amigos, amigas, que pueden oírme a través de este sonido. Que el Señor les bendiga, les guarde, los alcance con su misericordia y los llene de su paz. Que la gracia de mi Señor Jesucristo repose sobre cada uno de ustedes y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, pueda gobernar nuestros corazones. Para aquellos que no me conocen, soy el hermano Juan. Me congrego en la Iglesia Cristiana Centro Misionero para las Naciones, la cual se encuentra liderizada primeramente por mi amado Señor Jesucristo y por mis amados pastores Joseba Millán y Fidelina de Millán. Nuestra iglesia queda ubicada en el sector Francisco de Miranda, ya al final de esta avenida Miranda, muy cerca de la Plaza Cerconán, específicamente en el Callejón Páez. Aprovecho la oportunidad, la ocasión para hacer una invitación a todos ustedes, invitación que hago también extensiva para todos sus familiares. Además está decirles que nos bendicen con su presencia. Quiero dar gracias a Dios por esta oportunidad, por este privilegio, por este nuevo día, esta nueva oportunidad que Dios nos ha hecho para hacer lo correcto. Y eso es arrepentirnos de esa vida pecaminosa que llevamos y que nos acerquemos al Dios Padre a través de Jesucristo, su Hijo amado. Ya que es Él y solo Él quien puede acercarnos a Dios dándonos la vida eterna y la salvación de nuestra alma. Quiero bendecir también a todos los amigos, trabajadores, informales, emprendedores que se encuentran alrededor, también a todos los comerciantes, negocios, y le ruego al Señor que sea Él, abriendo las ventanas del cielo para que supla conforme a la necesidad de cada uno de ustedes y de acuerdo a sus riquezas en gloria. Bendito sea el nombre del Señor. En esta mañana quisiera hablar de una palabra que generalmente la gente se ofende cada vez que la escucha, y esa palabra es arrepentimiento. Sí, muchas personas se enojan cuando alguien les dice arrepiéntete, deja de hacer lo malo delante del Señor, pero eso es porque desconocen que esta palabra arrepentimiento se deriva directamente del amor de Dios, porque no hay gesto de amor más sublime, más grande que desear que nuestros amigos, nuestros familiares, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo puedan tener la salvación de su alma y la vida eterna. Una salvación que, dicho sea de paso, aunque es de manera individual, Dios en su amor, en su misericordia, la ha arropado con una hermosa promesa. Ya que dice el libro de los Hechos, en su capítulo 16, verso 31, tan solo cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Escuche bien, no solo vas a ser salvo tú, sino también tu casa. Y cuando la Biblia, la cual contiene la palabra de Dios, habla de tu casa, escuche bien, no está hablando de esa estructura física, de esas 4 paredes que te rodean, no. Está hablando de tus familiares, de tus seres queridos. Dios quiere darte la salvación a través de su Hijo, una salvación que ha hecho extensiva para tu familia, una salvación gratuita. Pero hoy en día, lamentablemente, nadie quiere predicar el arrepentimiento. No,
La gran mayoría de las iglesias solo predican finanzas. Dios quiere bendecirte, Dios quiere darte aquello, pero no corrigen el pecado. Es por eso que la Biblia dice allá en Mateo capítulo 7, verso 21, no todo aquel que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amado amigo, el arrepentimiento es un requisito sine qua non para que cuando aceptamos a Jesucristo, mi Señor, como tu Salvador, todos tus pecados puedan ser perdonados. Fíjate la importancia del arrepentimiento, que el mismo Dios tuvo que hacerse hombre a través de su Hijo, descender desde el cielo aquí a la tierra para poder hablarnos del arrepentimiento. ¡Wow! Jesucristo mismo, mi Señor Jesucristo, descendió del cielo para predicar aquí el arrepentimiento. Amado, según dice la palabra ya en Mateo capítulo 4, allí se menciona que mi Señor Jesucristo fue tomado por el Espíritu Santo y fue llevado al desierto. Y allí ayunó 40 días y 40 noches y tuvo hambre. Y se pareció al enemigo y le tentó en 3 oportunidades. Pero gracias a la comunión de mi Señor con el Padre, pudo salir victorioso. Pero dice el versículo 17 de Mateo, capítulo 4, que una vez que mi Señor terminó con ese proceso en el desierto, comenzó su ministerio. Escuche bien, comenzó su ministerio. Y en ese verso 17, ¿sabes qué fue lo que dijo mi Señor por primera vez? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando usted y yo nos arrepentimos, téngalo por seguro, el reino de los cielos se acerca a nosotros. Pero tenemos que arrepentirnos, tenemos que dejar de hacer lo malo delante de Dios y comenzar a hacer lo que a Él le agrada. Muchos claman a Dios y dicen, ya yo no creo en Dios, estoy cansado de pedirle y Dios no me oye. Déjame decirte que según Hebreo capítulo 13, verso 8, Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre por los siglos de los siglos. Dios sigue haciendo milagros. Dios es el mismo de ayer, porque en Él no hay sombra de variación, en Él no hay mudanza. Pero te voy a dar la respuesta, ¿por qué Dios no ha obrado en tu vida? Primero, no te has arrepentido, aún continúas haciendo lo malo. Y fíjate lo que dice la palabra de Dios en el libro del profeta Jeremías, en su capítulo 59, verso 1 en adelante. Dice que la mano de Dios, esa mano poderosa, no se ha cortado para salvar, y su oído no se ha agravado para oír. Son nuestros pecados, nuestras iniquidades, que nos han hecho un muro, una separación entre Dios y nosotros. Tenemos que ser como el profeta Daniel, disponer nuestro corazón a servirle a Dios, a hacer las cosas que agradan a Dios, para que Dios pueda manifestarte en tu vida. No hay de otra. Todas las promesas de Dios, todas, están supeditadas a la obediencia. Dice el libro de Daniel, en su capítulo 10, verso 12, que un ángel bajó y le dijo a Daniel, no temas, Daniel, porque tus palabras han sido oídas desde el primer día que dispusiste tu corazón a obedecer a Dios y a humillarte delante de Él. Tú quieres que Dios escuche tu oración, humíllate delante de Dios, pero te es más fácil humillarte delante del hombre. Allá en tu trabajo el hombre te grita, te denigra, pero tú soportas esa humillación porque te van a botar del trabajo. Bendito sea el nombre del Señor.
Dios quiere bendecirte, pero esa bendición viene a través de la obediencia. No basta con decir yo creo en Dios a mi manera. Así es muy fácil creer en Dios. Dice el Evangelio de Juan, en su capítulo 7, verso 38, de boca de mi Señor Jesucristo: el que cree en mí, como dicen las Escrituras, no es como tú crees, es como dicen las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Bendito sea el nombre del Rey de Reyes. Amado amigo, Cristo te ama. En este mundo donde todo es malas noticias, el dólar subió, la comida subió, la medicina subió. Hoy yo te traigo una buena noticia. Y esa buena noticia es: Cristo te ama y quiere darte la salvación de tu alma, quiere darte la vida eterna. Pero depende de ti y no de Él. Porque ya Dios hizo la parte que le correspondía a Él. Dios envió a su Hijo, a mi Señor Jesucristo, a morir en esa cruz, no en el monte del Calvario, no. Esa palabra no sale en la Biblia. Allí dice Monte Calavera o Gólgota. El Calvario fue inventado por la religión popular para darle énfasis al sacrificio de mi Señor Jesús. Pero déjame decirte que mi Señor no necesita la ayuda del hombre, porque de Él es el poder, la majestad, el dominio y la autoridad. Y el sacrificio que Él hizo, lo hizo de manera perfecta. No necesita ayuda. Pero tú tienes que hacer la parte que te corresponde para que Dios pueda obrar en tu vida. Escúchame bien. Allá en Génesis, capítulo 6, Dios le dijo a Noé: he decidido acabar toda la vida sobre la faz de la tierra, porque la maldad del hombre ha llegado hasta mi presencia. Y en el verso 13 y 14, Dios le ordenó a Noé que hiciera un arca. Dios le dio todas las características de esa arca. Le dijo: Noé, esa arca tiene que medir 300 codos de largo, tiene que medir 50 codos de ancho y 30 codos de alto. Tienes que hacerla de 3 pisos. Tienes que calefatearla con brea por dentro y por fuera. Hacer compartimientos para los animales y para tu familia. Dios le dijo a Noé todo lo que tenía que hacer, pero hubo una cosa que Dios no le dijo a Noé. Dios no le dijo a Noé que le pusiera un timón al arca. ¿Saben por qué? Porque Dios no quería que Noé en esos momentos de angustia pudiera sentir que él tenía control de la situación. No, por eso no le dijo ponle un timón. Quien tenía el control de esa arca era Dios Todopoderoso. Y por eso pudieron salir victoriosos. Cuando Dios toma el control de tu vida, no habrá nada que pueda detenerte. Pero tienes que creer, amado amigo. La Biblia contiene 3.563 promesas, pero para el que cree, no basta con decir yo creo en Dios, tienes que sujetarte. Dice la epístola de Santiago, en su capítulo 2, verso 19, que los demonios creen en Dios y tiemblan. ¡Wow! Ellos creen en Dios, pero todos sabemos que ya están condenados. Puedo ir un poco más allá. Dice el libro de Job, en su capítulo 1, verso 6 en adelante. Dice que un día se presentaron delante de Dios todos sus hijos, y entre ellos vino Satanás el diablo, que el Señor reprenda. Y Dios le preguntó: ¿de dónde viene Satanás? Y él respondió: de recorrer la tierra y andar por ella. Hoy, cuando son las 10:02, tengo que darte una mala noticia. Satanás, el diablo, que el Señor reprenda, también cree en Dios. ¿Saben por qué? Porque no solo lo ha visto, ha hablado con Él. Bendito sea el nombre del Señor. Pero todos sabemos que Satanás y sus demonios están condenados. ¿Y saben por qué? Porque ellos nunca, escuchen bien, nunca Satanás y sus demonios se van a arrepentir de sus pecados, y mucho menos van a aceptar a mi Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Por eso ya están condenados.
Pero Dios en su amor, en su misericordia, hoy, escuche bien, hoy te da una nueva oportunidad para que te arrepientas y para que aceptes a su Hijo, a mi Señor Jesucristo, como tu Señor y Salvador. Mañana puede ser demasiado tarde, amigo, amiga. Póngase a pensar cuántas personas tenían planes anoche para hoy. Mañana hago esto, hago aquello, pero a la medianoche le sobrevino un infarto al miocardio o un accidente cerebrovascular y hoy en día ya no están. Amado, hoy es la oportunidad. Como me enseñó un amado pastor llamado José Velázquez, bendito sea el nombre del Señor, él me enseñó, que Dios bendiga al pastor, que lo mejor de este día, escuche bien, no es que usted y yo estemos vivos, aunque necesitamos y queremos estar vivos para que Dios, el Padre, el Todopoderoso, cumpla su propósito con nosotros aquí en la tierra. Lo mejor de este día, escuche bien, es la nueva oportunidad. Una nueva oportunidad para que comencemos a hacer todo aquello que no hemos hecho. Dios hoy nos da una nueva oportunidad para que terminemos, para que concluyamos todo aquello que ya empezamos. Pero sobre todo, escúcheme bien, amado amigo, amiga, Dios en el día de hoy te da una nueva oportunidad para que te arrepientas, para que dejes ese mal camino y vengas a los pies de mi Señor Jesucristo y obtengas la salvación. Bendito sea el nombre de Dios. Dice la palabra de Dios, o mejor dicho, Dios en su palabra, en el libro de Ezequiel capítulo 33, verso 11, vivo yo, dice Jehová, que no quiero la muerte del impío, del pecador, sino que se aparte de su mal camino para que viva. Y dice más, el verso 12 dice que si nos arrepentimos y dejamos el camino de impiedad, ese camino pecaminoso, y comenzamos a transitar por el camino de justicia, todos los pecados, escuche bien, todos los pecados que antes habíamos cometido no nos serán de estorbo para estar delante de la presencia de Dios. Cristo te ama, amado amigo, y quiere darte la salvación de tu alma. Amado, Dios no te obliga a creer, pero escúchame bien, Dios te pone a escoger. Bendito sea el nombre del Señor. Allá en Mateo capítulo 27, verso 15 en adelante, allá el emperador, bendito sea el nombre del Señor, Poncio Pilato, el gobernador, valiéndose de una tradición judía, puso a mi Señor Jesús, después de haber sido golpeado allá en el pretorio, lo sacó al frente y puso a su lado a Barrabás, al delincuente más grande de aquella época, el cual había sido condenado a muerte por sedición. Y Poncio Pilato, valiéndose de esa tradición judía, porque él era romano, él no quería crucificar a mi Señor Jesús. Y le dijo, escoged pues entre Barrabás, el asesino, o entre Jesús el justo. ¿Y sabe lo que dijo el pueblo? Queremos a Barrabás. Suelten a Barrabás, crucifiquen a Jesús. Y así está el hombre hoy, no quiere nada con Dios, prefiere escoger la maldad. Prefiere escoger la maldad. El Salmo 104:9 dice, el malo, por su altivez de rostro, no busca a Dios. No está Dios en ninguno de sus pensamientos. Por eso no vienen a la luz. Por eso se mantienen en las tinieblas. Bendito sea el nombre del Señor. Dios quiere tener una relación personal contigo porque te ama. Jeremías capítulo 31, verso 3 dice, con amor eterno te he amado. Es un amor infinito, inagotable, no es un amor hipócrita como el amor del hombre. Fíjese bien, es más fácil que usted salga esta noche y se ponga a contar las estrellas del cielo antes que usted pueda cuantificar el amor que Dios tiene por ti. Así de grande es el amor de Dios. El año trae 12 meses,
52 semanas, 365 días, 8.760 horas, 521.600 minutos y 31.536.000 segundos. Y una cosa te puedo asegurar, no hay un solo mes, una sola semana, un solo día, una sola hora, un solo minuto, un solo segundo en que Dios deje de amarte. Hay una gran mentira que fue inventada por el líder religioso que ya murió, el Papa Francisco. Él llegó a decir en una locución: Dios te ama como eres. Y eso es una verdad a media. Dios te ama, pero no como eres, porque si no, no te dijera arrepiéntete, no te dijera deja de hacer lo malo. La gran verdad es que Dios sí te ama, pero a pesar de lo que eres, que es muy diferente. No te ama como eres. Ahora el nuevo Papa, el León XIV, en su primera locución desde la Plaza San Pedro, San Pablo, llegó a decir que el amor de Dios es incondicional. Otra verdad a media. El amor de Dios no es incondicional, porque Él nos pone condiciones. Él nos dice: arrepiéntete, deja de hacer lo malo, ven y acepta a mi Hijo como tu Señor y suficiente Salvador. La religión, amado amigo, amiga, nos ha mantenido cautivos. Yo no te voy a decir que cuando tú aceptas a mi Señor Jesús, ya nada malo te va a pasar. No, no te puedo decir porque te estaría engañando. No estarías buscando al Rey de Reyes, sino los milagros que Él puede hacer en tu vida. Yo creo que mi Señor Jesús está ahorita en este lugar, aquí a mi lado, respaldándome. ¿Y saben por qué? Porque yo he creído en las promesas que dice la Biblia. Dice Mateo en su capítulo 28, verso 20, el Señor Jesús dijo: he aquí yo estoy con vosotros, con ustedes, todos los días hasta el fin del mundo. Por eso yo creo que Él está aquí. Si tú quieres que el Señor Jesús esté contigo en los momentos difíciles, acéptalo como tu Señor. No es lo mismo tener necesidad, tener vicisitudes, tener problemas y atravesar por todo ese proceso solo. Porque cuando tú tienes al Señor Jesús en tu corazón, cuando tú te supeditas a sus mandamientos, tú vas a sentir su presencia. Vas a tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque el Señor Jesús no nos prometió una vida sin problemas, pero sí nos prometió su presencia, su ayuda y la victoria final. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Amado, esto no es cuestión de religión, esto es cuestión de fe. Si tú dices que crees en Dios, tienes que actuar conforme a la fe que profesa. Santiago 2:17 dice que la fe sin obra es muerta. De nada te vale decir que tienes fe y andas haciendo lo malo delante de Dios. Yo quiero darte un consejo en esta mañana. Escúchame bien. Deja de hacer lo malo delante de Dios y comienza a hacer las cosas que a Él le agradan. ¿Sabes por qué? Porque nos conviene. Te conviene comenzar a hacer las cosas que agradan a Dios. Pues dice en 1 de Juan, capítulo 3, verso 22, que cualquier cosa, escúcheme bien, cualquier cosa que le pidamos a Él, Él nos la dará, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Se fija que nos conviene. Y ese principio bíblico nos los enseñó el propio Señor Jesucristo. Allá en el Evangelio de Juan, en su capítulo 8, verso 29, cuando dijo: el que me envió está conmigo, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago las cosas que son agradables delante de Él. Yo no sé lo que tú puedas estar atravesando en esta mañana, pero Dios lo sabe. Si tú quieres que Dios intervenga en ese proceso, tienes que hacer las cosas que le agradan a Él. Arrepiéntete, amado amigo. Arrepentirse no es que no vas a volver a pecar, no.
pero el Espíritu Santo de Dios va a morar en ti y te va a dar la fuerza para que luches contra el pecado. Amado, hay gente que dice, yo no necesito, eso es cuestión de evangélico, yo no necesito estar afectando a nadie porque yo no hago lo malo, yo voy de mi trabajo a la casa, yo ayudo a todo el que veo por allí, por eso yo no necesito estar afectando a nadie. Bendito sea Dios. Quien piensa así comete el pecado más grande que Dios, después de blasfemar contra el Espíritu Santo, el pecado de la altivez. Dice Proverbios capítulo 6, verso 16, porque 6 cosas aborrece Jehová, mas aún 7 abomina su alma. ¿Y saben cuál es la primera de la lista? El altivo. No es necesario que tú hagas lo malo para pecar contra Dios. Santiago 4:17 dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Cuántas veces Dios te da la oportunidad de que ayudes a tu vecina, la chismosa, aquella que te hizo mal, aquella vecina que todos los días barre el frente y te deja la basura en el frente de tu casa, pero tú lo que haces es maldecirla? Dios te da la oportunidad de que la ayudes, pero prefieres vengarte. No la perdonas. Dice el Evangelio de Mateo en su capítulo 6, verso 14, que si no perdonamos las ofensas de los hombres, Dios tampoco perdonará las nuestras. Dios te tiene esa vecina allí, no para que te haga mal, es para que tú le hagas el bien, para que tú le hagas ver que Dios ha cambiado tu corazón. Amado amigo, Dios quiere darte salvación, pero hay personas que prefieren la religión popular, porque el hombre, en lo más intrínseco de sí, necesita tener comunión con lo celestial, necesita tener comunión con lo espiritual. Y por eso mucha gente me ha gritado en mi cara, yo soy católico, con orgullo, yo soy católico, pero la religión no salva a nadie. Amado amigo, cuando usted lee la Biblia no habla de católico, de musulmán, de testigo de Jehová, mucho menos de cristiano evangélico. La Biblia habla de las virtudes de mi Señor Jesucristo. Por eso no predico religión. Amado, Dios quiere tener una comunión contigo a través de su Hijo amado, de mi Señor Jesucristo. Y es tan fácil que tú comiences esa comunión con el Padre a través del Hijo. Pues dice la epístola a los Romanos, en el capítulo 10, versos 9 y 10, si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios lo resucitó de los muertos, serás salvo. Pues con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es necesario, amado amigo, que hagamos esa confesión, que no nos dé vergüenza de aceptar a mi Señor Jesús. Dice la Biblia ya en el Evangelio de Marcos, en su capítulo 8, verso 38, el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria del Padre con sus santos ángeles. Hay muchas personas que dicen que creen en Dios, pero se niegan rotundamente a tener una relación con Dios a través del Hijo. No es que yo creo en María, es que yo creo en San Juan. Hoy va a llover porque hoy es el día de San Juan. Creen en tradiciones de hombre, pero no le creen a la Biblia que contiene la palabra de Dios. Es por eso que allá en Marcos capítulo 7, versos 6 al 9, la palabra de Dios dice, este pueblo, escuche bien, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Porque dejando a un lado los mandamientos de Dios, os aferráis a vuestras tradiciones. Bien invalidáis los mandamientos de Dios para guardar tradiciones. Amigo, amiga, la religión no te va a salvar. El purgatorio no existe.
Si el purgatorio existiera, apareciera aquí en la Biblia, pero la Biblia no lo menciona. La Biblia habla de un infierno, de un lago de fuego, donde van a ir el diablo, Satanás y sus demonios, que el Señor los reprenda, y todo aquel que se ha negado a aceptar al Hijo de Dios, a mi Señor Jesús, como su Señor y Salvador. Pero déjame decirte que ese lago de fuego no es para ti, no es para mí, no. Cuando Dios hizo a Adán y a Eva, lo puso en un paraíso, no lo puso en un infierno. Es por eso que en Mateo, la palabra de Dios establece que el lago de fuego está reservado para Satanás y sus demonios. Bendito sea el nombre del Señor. No para ti, no para mí. Pero tú tienes que hacer la parte que te corresponde. Ya mi Señor Jesús hizo la parte que le tocaba a Él. Ya mi Señor Jesús derramó su sangre preciosa allá en ese madero, en el monte Calavera o Gólgota. Ya Él te tiene la salvación allí a la puerta. Él te está llamando. Apocalipsis 3:20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entonces yo entraré, cenaré con él y él conmigo. Pero Dios no obliga a nadie. Él te pone a escoger entre el bien y el mal, entre la vida y la muerte. Deuteronomio 30, verso 19 dice el Señor, a los cielos y a la tierra llamo como testigo hoy en contra de vosotros, que les he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues, dice Jehová, la vida para que viváis vosotros y vuestra descendencia. Dios no te obliga, pero su anhelo es darte la vida eterna. Es tan fácil, amado amigo, tan solo tienes que creer, tan solo tienes que confesarlo. Esto no es cuestión de religión, es cuestión de fe. Si tú quieres, amado amigo, amiga, comenzar, escucha bien, una relación, no una religión, una relación con el Padre a través del Hijo, yo te pido que cierres tus ojos al mundo, que no le pares al qué dirán, y que repitas conmigo, Padre eterno, Creador del cielo y de la tierra, en esta hora yo reconozco que soy un pecador y que muchas veces te he fallado con esta vida pecaminosa que he llevado hasta hoy. Pero me arrepiento de mis pecados, me arrepiento de haberte ofendido, Dios santo y poderoso. Por eso creo que tú enviaste a tu Hijo a morir en ese madero, en esa cruz, y que su sangre preciosa me limpia, me redime, me lava de todo pecado. Por eso con fe lo declaro con mi boca como mi Señor y Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida con letras de oro, para que cuando yo muera pueda habitar en tu presencia por toda la eternidad. Te lo pido en el dulce, santo y poderoso nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Se fía que no le dolió. Si usted hizo esa oración, no es una oración mágica, no. Porque muchos creen que yo me paro allí, repito una oración y ya soy salvo. No. Tienes que leer la Biblia. Tienes que dejar que el Espíritu Santo te guíe. Tienes que dejar de hacer lo malo y comenzar a hacer las cosas que agradan a Dios. No hay de otra, amado amigo, amada amiga. Pero si tú hiciste esta oración con fe, creyendo, déjame decirte que a partir de hoy tú eres un hijo de Dios. Hay una mentira que el diablo, que el Señor reprenda, ha puesto en las mentes y en los corazones de los hombres. Es que todos somos hijos de Dios. Esa es una mentira. La palabra de Dios dice que somos creación de Dios. Génesis capítulo 1, verso 26 nos dice que Dios nos creó, no que nos parió, nos creó a su imagen y semejanza. Por eso todos somos creación de Dios. Pero dice la palabra de Dios, o mejor dicho, Dios en su palabra, allá en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, verso 12, a todos los que le recibieron y creyeron en su nombre, se le dio la potestad, escuche bien, la potestad de ser hijos de Dios. Si usted aceptó a mi Señor Jesús en esta mañana, créalo con fe. No importa el que dirán, no importa quién te señale, tú eres un hijo de Dios, eres un valiente. Por lo demás,
Que el Señor les bendiga, les guarde, los alcance con su misericordia y los llene de su paz. Padre eterno, Dios todopoderoso, tú que creaste los cielos y la tierra, Señor, en esta hora yo te pido, Padre Santo, que actúes a través de tu Espíritu Santo en esos corazones endurecidos, Padre mío. Muéstrale tu amor, tu gloria en sus vidas, que ellos puedan creer que tú eres el mismo de ayer, hoy, siempre, por los siglos de los siglos y desde la eternidad hasta la eternidad. Padre mío, aquel que tenga necesidad, súplele conforme a ella y de acuerdo a tus riquezas en gloria. Aquellos que van a su casa, Señor, llévalos en paz, en bendición. Quita toda piedra de tropiezo, quita toda persona que maquine maldad en contra de ellos. Cúbrelos bajo tus alas. La palabra dice, Señor, en Santiago capítulo 5, verso 15, que la oración de fe sanará al enfermo. Y yo lo he creído. Tú tienes que creerlo. Si te encuentras enfermo, créele a Dios. Órale a Dios y Él va a sanar todas tus enfermedades. Pero déjame decirte algo. Cuando tú estás enfermo, tú vas al médico. El médico te prescribe un medicamento y tú haces lo que sea para obtenerlo. Y una vez que tienes esas pastillas, esa inyección en tus manos, no basta para curarte, no. Ese medicamento tiene que entrar dentro de ti para que pueda hacer su efecto sanador. Lo mismo sucede con mi Señor Jesucristo. No basta con decir yo creo en Él. Tienes que dejarlo entrar en ti para que Él pueda sanar tu corazón de todo odio, de todo rencor. Gracias, Padre amado. Bendícelos grandemente en el dulce, santo y poderoso nombre de mi Señor, tu Hijo Jesucristo. Que Dios les bendiga. Los amo en el amor de Cristo. Play.